Gloria al Señor. El Señor es nuestro Dios. Amén. Qué hermoso que podemos adorar y bendecir y proclamar el nombre de nuestro Señor. Aleluya. Disculpen. Nada más que me están poniendo electrónicamente aquí. Gracias. Gloria al Señor. Dios es bueno y Dios es maravilloso, y qué bueno que le podemos adorar y bendecir el nombre del Señor. De veras que estoy agradecido a Dios, porque cuando las cosas son de Dios, todo lo pone en algo, lo sincroniza, lo pone todo junto. El día de hoy el pastor Chris estaba orando al principio acerca de que es importante de que ahora vivamos para el Señor, que ahora le pertenecemos al Señor. Y luego, a través de todo este tiempo de alabanza y adoración, hemos levantado el nombre del Señor. Y el día de hoy, pues yo tengo en mi corazón que quiero compartir contigo algo que es imprescindible, que es importantísimo, porque cada uno de nosotros podemos conocer a Dios, y muchas veces lo conocemos en una faceta, pero no lo conocemos completamente a Dios. Porque Dios es... Y yo creo que vamos a pasar la eternidad con el Señor, y todavía no vamos a poder experimentar la grandeza y todo lo que es de Dios. Pero cuando estoy hablando conocer al Señor, quiero decirte, esta iglesia, la visión de esta iglesia de Mundo de Fe McKinney es conocerlo a Él, y si yo lo conozco, lo doy a conocer. Pero es importante conocerlo. Ahora quiero decirte, yo creo que la mayoría de nosotros, de los que estamos aquí, lo conocemos al Señor, a nuestro Dios, y muchos de nosotros como nuestro Salvador. Porque Él ha venido a salvarnos y lo conocemos como Salvador, como de nuestras vidas. Él pagó por nuestros pecados, Él nos bendijo. Ahora con el Señor, con la salvación, tenemos aún vida eterna. Bendito sea el Señor. Y te voy a decir, y cada uno de nosotros, cuando nos hemos acercado a Dios, muchas veces ha sido porque tenemos un problema. ¿Eso está mal, acercarnos a Dios cuando tenemos un problema? No. Qué bueno que nos acercamos a Dios. Cuando tenemos un problema, cuando tenemos una necesidad, cuando tenemos algo, entonces nos acercamos a Dios, y gracias a Dios que podemos ahí encontrarlo. Hay veces que nos acercamos porque más que un problema necesitamos un milagro. Y gracias a Dios que el Señor se manifiesta haciendo milagros. Y Dios nos bendice. Y gracias a Dios. Y quiero decirte, he escuchado. Y también he escuchado en la iglesia católica. Yo vengo de México. Y algunas personas dicen, bueno, si Dios me hace este milagro, yo le prometo esto. ¿Has escuchado eso alguna vez en tu vida? Y yo le prometo que voy a hacer esto. Y yo le prometo que, es más, he escuchado, si Dios o el santo o algo, y yo me voy a ir de rodillas y como pagando un sacrificio. ¿Por qué? Porque Él me bendijo, Él me ayudó en este problema. Y como les estoy diciendo, nos acercamos al Señor en ese conocimiento como mi Salvador, como el que viene a resolver mis problemas, el que viene mi ayudador. Pero el día de hoy yo quiero que podamos conocer al Señor en una forma más amplia. ¿Y en qué forma? Y por eso le he llamado al título de este mensaje: Jesús, el Señor, es el Señor y Mesías. Jesús es el Señor y es el Mesías. Ahora, estas palabras que estoy diciendo solamente yo las estoy mencionando, pero el que las mencionó fue el apóstol Pedro. Pedro fue el que dijo estas palabras: Jesús es el Señor y Mesías. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de esto, porque de esto implica cómo vivimos nuestra vida. Como Jesús nuestro Salvador, gracias a Dios me salvaste, me ayudaste, gloria al Señor. Pero Jesús es el Señor y el Mesías. De esto, de conocerlo al Señor como Señor y Mesías, significa cómo vamos a vivir el resto de nuestra vida.
¿Cómo? ¿Como todo el mundo? No, y es precisamente, el Señor nos habla acerca, en su palabra, acerca qué significa Jesús es el Señor y el Mesías. Y para eso vamos a seguir en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 2, del verso 29, y vamos a leer hasta el verso 36. Son aproximadamente 7 versículos que vamos a leer de la palabra. La vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y solamente para recordarte, esto sucedió a los 50 días de la muerte de Jesús. Sucedió esto en la fiesta llamada el Pentecostés, y es cuando llegó el Espíritu Santo. Se hizo un gran alboroto, hubo una reunión de todos que estaban viendo qué les estaba pasando a esos locos, porque eran las 9 de la mañana y parecían ebrios, pero no, estaban llenos del Espíritu Santo. Y se levanta Pedro predicando por primera vez la palabra de Dios, pero con una unción sobrenatural. Quiero decirte, 51 días antes, ese mismo Pedro había negado a Jesús 3 veces. Y ahora ese Pedro se levanta y empieza a predicar. Y luego dice estas palabras Pedro en medio de su predicación. Comienza en el verso 29. Y quiero que leas conmigo. Vamos a leer todos juntos la palabra de Dios. Comenzamos en el 29. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos, ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos, y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo dijo: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Que el Señor bendiga su palabra. Qué hermoso. Y miren lo último que dijo Pedro: Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. No fue el hombre que lo hizo, fue Dios que hizo a Jesús el Señor y Mesías. Y esto es algo importantísimo, porque precisamente esos son más que títulos. Esto es una forma de vivir, porque ese es el título que Dios le dio a Jesús. Pero con esos títulos el Señor ahora se encuentra en medio de nosotros obrando. De veras que algo que me ha dado mucha tristeza a través de tantos años. El Señor, he visto a tantas personas que el Señor aún los ha sanado de cáncer. Los ha sanado literalmente de la muerte. Ha hecho milagros. Dios los ha bendecido. Y después de que Dios hace todo eso, la gente sigue viviendo igual como siempre. Ni siquiera quiere ir a la iglesia, ni siquiera de Dios no se acuerdan. ¡Wow! ¿Cuántas cosas Dios nos ha dado? Y muchas veces ni siquiera somos para hacer algo para Dios. Siempre pensando nada más en nosotros mismos.
siempre pensando en mi comodidad. Y es algo que a mí me ha llenado de tristeza, pero al ver precisamente este pasaje, el Señor me recuerda 3 cosas que son importantísimas para nosotros, para movernos en una nueva faceta, para conocerlo ahora como Señor y como Mesías. Y lo primero que tiene que suceder en nuestras vidas es que tenemos que creer en un Cristo en que Jesús ha resucitado y está vivo. Ha resucitado y está vivo. De veras, algo que me encanta y lo voy a decir públicamente. Siempre que hablamos que Jesús resucitó, que la tumba está vacío, ese es un momento de gozo. Y me encanta. Yo estoy de este lado y me encanta escuchar los gritos de Andrea. Se los digo sinceramente, los gritos de Andrea de gozo porque Cristo resucitó, porque Él vive, porque Él no permaneció en esa tumba. Y cualquiera de nosotros, que alguien que estuviera muerto resucite, ¿cómo estaríamos? ¡Ay! ¡No! ¡Gozosos! ¿Por qué? Porque Él vive. Él es nuestra esperanza. Y si Él vive, ahora nosotros podemos vivir. De veras es algo tan tremendo. La vida del Señor, la resurrección de Jesús. Y quiero una vez más leerles estos 3 versículos. 4. Ahorita les decía, Cristo ha resucitado y está vivo. La razón por la que el día de hoy Mundo de Fe McKinney está aquí en esta iglesia, la razón que nos reunimos es porque Cristo ha resucitado. Si no, como dice su palabra, vana es nuestra fe. Pero porque Él ha resucitado. Y en este pasaje, una vez más lo voy a leer, dice: queridos hermanos, piensen en esto. Pedro les estaba diciendo, piensen en esto. ¿En qué debemos de pensar? Pues pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero era un profeta que sabía que Dios había prometido, mediante un juramento, que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. Tenía que ser descendiente de David. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba, y fíjate esto, David estaba hablando en el libro de los Salmos acerca de la resurrección de Jesús, de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos, ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. ¿El cuerpo de Jesús se pudrió en la tumba? No, porque al tercer día resucitó. Al tercer día nadie todavía no se engusana un cuerpo. Tiene que pasar mucho más tiempo. Entonces no se pudrió su cuerpo. Entonces ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Y en el 32 dice: Dios levantó a Jesús de los muertos, y de esto todos nosotros somos testigos. Y algo tan precioso es de que pues Jesús levantó de los muertos, por ejemplo, a Lázaro. ¿Cuántos recuerdan que Jesús le dijo: Lázaro, y sal fuera? Pero la palabra de Dios no lo dice, pero tuvo que haber pasado, que pasó un tiempo después, y luego Lázaro murió. Amén. Pero Jesucristo resucitó una vez y para siempre. Él sigue vivo. Él está presente. Él está más vivo que tú y yo. Dale fuerte ese aplauso de gratitud al Señor. Él vive. Y mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 20. 1 Corintios 15, 20 dice: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Es Pablo ahora hablando. No es Pedro, es Pablo diciendo: sí, Jesucristo resucitó de los muertos. Y luego dices esto: Él es el primer fruto de una gran cosecha. Una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. El primero de todos los que murieron, el primero en resucitar de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre,
Ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Y luego dice, verso 22, así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán. Adán murió, fue el primer hombre terrenal. Pero dice, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero. Escúchame, Él fue el primero de la cosecha. No dice el único, el primero. ¿Qué significa? Que si hay un primero, hay un segundo, tercero, hay más. Si hubiera dicho, es el único. No. Jesucristo fue el primero en esa cosecha. Por eso dice, Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados. Pero dice, cuando Él regrese, en su segunda venida, es la promesa. Entonces, ¿hay muerte? No, Él venció la muerte. Para algunos que dicen, yo quiero vivir mucho tiempo en el Señor. Imagínate cuando tú digas, pues tengo 568 años. Y te ves de 20 años. Porque uno dice, 568 años y no estás más viejito que nada. ¡No! Vas a estar en your prime, en tu mejor forma. ¡Qué hermoso! Pero dice, y luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados. ¿Eso quién es? Eres tú. Soy yo. Somos cada uno de nosotros. Entonces, ¡qué hermoso! Por eso en Jesucristo, Él vino a salvarnos, pero Él vino a resucitarnos, Él vino a darnos la vida. Así como Él vive, nosotros viviremos juntamente con Él. Dale otro fuerte aplauso de gratitud al Señor. Pero es importante que reconozcamos que Jesús resucitó. Y al resucitar, ¿qué significa? Él venció el pecado, Él venció la muerte, Él venció lo que nadie había podido vencer. Por eso ahora en Cristo, pues Jesús, como Él ya lo venció, ahora somos parte. Dice, Él es el primero de la cosecha, pero nosotros somos parte de la gran cosecha. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, dice que es importante creer que Jesús resucitó. Y Él vive, no está muerto. Ahora, si Él ha resucitado, algo muy importante es, tenemos que creer que Jesús es sobre todo. Y la prueba de que Jesús resucitó es el Espíritu Santo. Quiero que leas conmigo lo que dice la palabra. Ahí, siguiendo el texto de base que hemos leído, Hechos 2, ahora vamos a leer verso 33. Dice, ahora Él, Jesús, ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Entonces, el Espíritu Santo no iba a venir hasta que el Señor Jesús estuviera en el cielo. Fíjate lo que dice, hasta que el Señor Jesús, y Él lo iba a derramar sobre todos nosotros. Qué hermoso, Él lo iba a derramar su Espíritu Santo. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, es la prueba de que Él vive. Es la prueba de que Él resucitó. Es la prueba, pero antes de esto, quiero que leas conmigo Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante. De veras, este pasaje es algo tremendo. Dice la palabra de Dios, y Pablo le decía a la iglesia de Filipos, y ahora nos dice a la iglesia de Mundo de Fe McKinney. Nos dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Nos está diciendo, tenemos que tener la actitud, pensar, vivir como Cristo Jesús. ¿Y cómo vivió Cristo Jesús? Dice esto, verso 6. Aunque era Dios, no consideró
que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar del máximo honor y le dio un nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Dale un fuerte aplauso de gratitud. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Como Él se humilló, ahora Él se ha sido elevado. Y su nombre es sobre todo nombre. Que es su nombre sobre todo problema que nosotros tengamos. Su nombre sobre todo cáncer, sobre toda enfermedad congénita. Su nombre es sobre todas las deudas que nosotros podamos tener. Su nombre es sobre cada debilidad que nosotros podamos tener. Su nombre es más grande que el gobierno, que el país de Estados Unidos, Rusia, China, todo el mundo juntos. Su nombre es más grande que toda la humanidad. Su nombre es poderoso. Y dice la palabra de Dios, y toda lengua. No dice nada más de los creyentes. Toda lengua declare que Jesucristo es el Señor. Y dice, y toda rodilla se doblará en el cielo. Quiero decirte, ángeles doblando rodillas, demonios doblando rodillas, el diablo mismo doblando rodillas, porque dice, toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Es el Señor. Dale fuerte ese aplauso. Por eso si tú dices, ay, yo no creo. Ok, no creas. No importa. Un día tú vas a doblar las rodillas. Un día lo vas a hacer. Eso es un hecho. Pero todos van a doblar. Toda la humanidad, pasado, presente, futuro. Todos van a doblar sus rodillas. ¿A quién? A Jesucristo. Jesús es el Señor. Amén. Entonces, su nombre es sobre todo. Por eso su nombre es sobre mi vida, sobre mis deseos, sobre mis gustos, sobre mis ambiciones, sobre mis sueños, sobre todo. Su nombre es sobre todo nombre. Amén. Su nombre es mayor que tú y lo que tú quieras. Entonces su nombre es más grande. Y luego dice esto, por eso me encanta, que iba a derramar de su Espíritu Santo. Juan 1:33, Juan el Bautista dijo esto cuando dijo esto: yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Dios le había dicho a Juan el Bautista, mira, vas a ver, el que descienda el Espíritu Santo, ese es el que bautizará. ¿Y sabes qué? Cuando Jesús fue al Jordán y entró a las aguas y Juan el Bautista lo bautizó, dice la palabra que se abrió el cielo y se oyó unas palabras que decían, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Y el Espíritu Santo descendió en forma de una paloma y reposó sobre él. Y ahí Él es el que bautizará en el Espíritu Santo. Ahora, ahí Dios
lo presentó a su hijo, a Jesús como su hijo. Pero no fue hasta la muerte de Jesús que ahora Dios lo presenta como el Señor y como el Mesías. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, y no sé si algunos han visto la serie que se llama The Chosen, el escogido. Si no lo has visto, te lo recomiendo. Es uno de los más cercanos a la palabra. Pero una de las cosas que ahí hablan es que cómo Jesús no se quería presentar como el Mesías. Y todo el mundo preguntándole. Y ahí dice, pero ¿por qué tanto secreto? Porque el que lo iba a nombrar el Mesías no era la gente. Es Dios. Y por eso aquí en Hechos 2, Dios lo declara a él el Señor y el Mesías. Pero fue hasta que él murió. Entonces, wow, hasta que él murió. Y entonces, ¿cuándo ascendió? Lo primero que hizo el Señor Jesús al ascender, estar en el cielo, ¿qué fue lo que hizo? Envió a su Espíritu Santo. Lo derramó sobre nosotros. Porque Jesús, había dicho el Señor, Él es el que bautizará. Pero mira, quiero que veas Juan 16, verso 5. Dice esto: ahora voy a aquel que me envió. Está hablando Jesús y le estaba diciendo a los discípulos: ahora voy a aquel que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio se entristecen por lo que les he dicho. En realidad es mejor para ustedes que me vaya. Porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. ¿Quién es el que lo iba a enviar? Jesús. ¿Cuándo? Cuando Él se fuera, cuando Él estuviera con Dios, entonces enviaría. Ahora, cuando estás enviando, ¿habla de una persona muerta? ¿Un muerto puede enviar algo? No. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó y vive y ascendió. Entonces, y dice aquí, entonces, si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Y dice esto, y me encantó cuando estaba leyendo esto: el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. ¡Wow! ¿Cuál es el pecado? Uno dice el pecado mayor, las drogas. El pecado mayor, el adulterio. El pecado mayor es cuánto has pecado. No, aquí dice, el pecado del mundo principalmente consiste en que se niega a creer en mí. Se niega a creer en Jesús, el que resucitó, el que vive. Entonces, pero cuando viniera el Espíritu Santo, el Espíritu Santo iba a ser y nos iba a ayudar a reconocerlo, a creer en Él. Por eso ahora el Espíritu Santo, quiero decirte el día de hoy, si estamos aquí, es porque el Señor a muchos de nosotros nos ha salvado. Pero estamos aquí porque el Espíritu Santo nos ha traído. Estamos aquí porque el Espíritu Santo nos ha dado esa convicción. Estamos aquí por ese Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo está con nosotros porque Jesucristo, el que vive, el que está sentado a la diestra del Padre, lo ha enviado para que esté contigo. No un ratito, no, sino todos los días de tu vida, para siempre. Dale ese aplauso de gratitud al Señor. Aleluya. Estoy tan fastidiado, y se lo digo con todo mi corazón, de cristianos, no de medio tiempo, de un cuarto de tiempo, de una décimo de tiempo, nada más. Te voy a decir, decimos, tenemos necesidades aquí en la iglesia, tenemos necesidades de servidores en la iglesia, y le decimos a la iglesia: oye, ayúdanos. No puedo, no tengo tiempo, no puedo. Otro día extra, venir a la iglesia. ¡Ay, Señor! ¡Qué bárbaro! ¿No puedes venir un día más?
todo lo que ha hecho el Señor por nosotros. Y el día de hoy, precisamente, una de las cosas que todos los líderes y todos los que sirven aquí hemos visto muchas veces es la falta de compromiso, la falta de entrega, de que lo primero que uno no deja el trabajo. No, lo primero que uno deja es la iglesia. Ya no voy a la iglesia, y no voy a hacer esto, y no voy a hacer lo otro. Entonces, pero todo lo que el Señor ha hecho y el Espíritu Santo ha venido en nosotros. ¿Pero para qué? Dice la palabra de Dios, Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No sabes cuántas veces tú has venido a esta iglesia, no porque tenías ganas, porque el Espíritu Santo te trajo. Tan sencillo como eso. Y cuando el Espíritu Santo está haciendo eso en nosotros, ¿es por qué? Porque nos quiere acercar a nosotros. Entonces nos quiere acercar a Él. Pero por eso el que el Espíritu Santo el día de hoy esté con nosotros es la prueba de que Jesús vive, de que Jesús resucitó. Entonces el día de hoy te estoy diciendo, Jesús cree que Jesús ha resucitado y está vivo. Número 2, cree que Jesús es sobre todo. Y la prueba de que es sobre todo es que ahora nos ha enviado al Espíritu Santo. Y lo último es lo que comenzamos el día de hoy con el tema. Jesús es el Señor y Mesías. Quiero explicarte un poquito estos términos. Y una vez más ir al texto base. Hechos 2:34 dice, pues David nunca ascendió al cielo. Sin embargo, dijo, el Señor le dijo a mi Señor. Aquí el rey David estaba profetizando, estaba hablando de algo del futuro. Y él dijo esto, el Señor, si te fijas en las palabras, el Señor viene con todas las letras mayúsculas. ¿Te fijas? El Señor todo mayúscula. Le dijo a mi Señor. Es con mayúscula, pero las demás son minúscula. ¿A qué se está refiriendo? Aquí David está diciendo, Dios Padre, el Señor, le dijo a mi Señor, Dios Hijo, Dios Jesucristo. El Padre le dice al Hijo, a Cristo, siéntate en lugar de honor a mi derecha. Estaba hablando. ¿Y cuándo se iba a sentar? En la resurrección. Y sigue diciendo, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga debajo de tus pies. Entonces, quédate. Y ahora tú estás a mi derecha. Dice, por lo tanto, que todos en Israel sepan, sin lugar a dudas, todos en Israel, todos en McKinney, todos en Estados Unidos, todos en el mundo entero, todos sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Entonces ahora Pedro nos presenta a que ahora Dios mismo, Dios Padre, está nombrando a Jesús, dándole el honor más alto, y ahora lo pone como Señor y como Mesías. Y yo quiero hablarte un poquito de esas dos palabras y de esos dos títulos. Señor, y el día de hoy nosotros utilizamos hasta Señor esto y ponemos el nombre que sigue, nombrando a personas. Pero yo te quiero hablar del Señor de señores. Pero la palabra Señor tiene un triple significado. El Señor significa amo, significa jefe y significa dueño. En el Antiguo Testamento la palabra Señor se menciona como Adonai. En hebreo, en todo el Antiguo Testamento, cuando ves la palabra Señor, es la palabra Adonai. Adonai es en hebreo. Y Adonai, ¿qué significa? Una vez más,
significa amo, jefe y dueño. Ahora, esa misma en el Nuevo Testamento es la palabra Kyrios y es la palabra Señor, que tiene el mismo significado, amo, jefe y dueño. Entonces, ¿qué significa que Jesús ahora es el Señor? ¿Qué significa es el amo? Cuando se utiliza esa palabra ya no se escucha más, porque para que haya un amo tiene que haber esclavos. El día de hoy lo peor que uno puede hablar es de la esclavitud, pero en la Biblia había esclavitud, había esclavos y se utiliza esa palabra. Ahora, ¿podían de ser esclavos llegar a ser libres? Claro que sí. Pero habla de esa palabra, pero habla y dice esto, cuando uno habla y dice amo, entonces si el Señor es nuestro amo, entonces ¿yo en qué me convierto? En el esclavo de Dios, pero no a la fuerza, sino ahora yo elijo ser esclavo. Yo elijo que Él sea mi Señor. Y como Él es mi Señor, ahora me hago un esclavo. ¿Y por qué? Porque Jesús se humilló siendo Dios, se humilló haciéndose hombre y se humilló aún haciéndose esclavo de los hombres. Entonces, ahora, cuando el Señor quiere que Él sea nuestro Señor, Él es nuestro amo, que ahora soy esclavo de Él. Pero viene otro nombre que significa la palabra Señor o Adonai, que es jefe. ¿Quién es el jefe? Es la persona con la cual yo le trabajo a mi jefe. Entonces Él es mi empleador. Entonces no es si tú tienes un trabajo, el nombre corporativo de la firma donde tú trabajas, ese no es tu jefe. Tu verdadero jefe es Jesús el Señor. Él es nuestro jefe. Entonces, ¿qué significa? Que ahora yo trabajo para Él. Yo trabajo para Él. Entonces ahora soy esclavo, que significa yo le pertenezco a Él. Ahora también Él es mi jefe, que ahora yo trabajo para Él. Bueno, ¿cuándo? Todo el tiempo. Yo trabajo en mi trabajo, yo trabajo en mi casa, yo trabajo en mi iglesia, yo trabajo en mi comunidad, yo trabajo. Y donde quiera que trabajo para Él, porque Él es mi Señor. Él es mi Adonai. Él es mi jefe. Y el tercer significado, Él es mi dueño. Él es el dueño. ¿Qué significa? Todavía, de veras, en este tiempo, en los 2025, en algunos lugares del Medio Oriente, en los países árabes, todavía hasta ahorita a la mujer se le considera propiedad. Y uno dice, uno se ofende, ¿cómo es posible? ¿Sí? ¿Cómo es posible que una mujer sea una propiedad? No es una propiedad. Pero así ha sido rebajado. Entonces, ¿y qué significa que la mujer que tiene dueño? Que no puede decidir nada por sí mismo porque es el dueño. Pero quiero decirte, cuando Jesucristo, Él murió por mis pecados, Él murió en esa cruz, Él al morir, Él lo que estaba haciendo ahora me estaba comprando. Y ahora al comprarme con su sangre, ahora yo me convertí en pertenencia de Él. Ahora el Señor es mi dueño. Ahora quiero, ¿qué? Si el Señor es tu dueño, ¿qué significa que Él es tu dueño? Es el dueño de tu vida. Es el dueño de tu trabajo.
Es el dueño de tu dinero, de tus cuentas de ahorro, de tus cuentas. Él es dueño de todo. Y algunos dicen, ¿cómo? No, es mi dinero. A mí me ha costado, yo he trabajado, es mi esfuerzo. ¿Es tu esfuerzo? Sin la vida que Dios te da, no tuvieras ni un 5. Todo le pertenece a Dios. Es por eso que la gente no entiende. La Biblia dice que hay que dar el diezmo. ¡Ay! ¿Cómo es posible? El pastor se quiere quedar con todo el dinero. No, la Biblia dice, todo ahora somos de su propiedad. Todo es de Dios. El 10% también. No, no es el 10%, el 100% le pertenece a Dios. Pero ¿qué dice el Señor? Dame el 10% y el 90%, quédatelo, pero no es tuyo. ¿No es mío? No. El 90% te lo doy para que vivas, para que lo administres y para que lo multipliques. Pero sigue siendo del Señor. ¿Te fijas? Entonces, todo es del Señor. Todo gira alrededor del Señor. La vida gira alrededor de Dios. La vida no gira alrededor tuyo o mío. No vivimos por nosotros mismos. Nosotros no pedimos vivir. Él es el que nos dio la vida. Es el que nos ha dado todo. Y ahora todo lo que Él nos da, todos nos quedamos con Él. Es mío. Es mío. No. Todo le pertenece al Señor y ahora la palabra de Dios nos dice que Él es el dueño de mi vida, es el dueño de mis finanzas, es el dueño de todo. Entonces cambia todo, es el dueño de mi tiempo, es el dueño de todos los días, de mi trabajo, de mi hogar, de mi esposa, de mis hijos, Él es el dueño de todo. Él es el dueño. Tú no eres el dueño. Y cuando decimos Adonai en hebreo, en griego, estamos diciendo Kyrios, que es mi Señor. ¿Qué estoy diciendo? Señor, tú eres mi amo, mi jefe, y tú eres mi dueño. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si ahí empezamos a conocer al Señor Jesús de otra manera, como algo lo que me sobra. Quiero decirte, antes de conocer yo a Jesús, yo lo conocí a los 15 años de edad, pero toda mi vida fui a la iglesia. Y recuerdo que cuando en la iglesia, tantos años que yo fui, y llegaba la ofrenda, el tiempo de la ofrenda, y sabes, yo daba lo más chiquito que podía, la feria. Las monedas que yo no quería, eso es lo que daba. Cuando recibí al Señor, por primera vez entendí que ¿qué? Sin ti no tengo nada, tú eres todo. Y aprendí de que no es mío. Por eso te voy a decir, tengo aproximadamente que, pues, se puede decir, entre 40 y 50 años diezmando. Y de veras, para mí es una carga. No, porque todo es del Señor. Ay, pero tengo estas cuentas que pagar y tengo estas deudas que pagar. Y luego, pero su nombre es sobre todo nombre. Y Él es el dueño. Y lo primero, lo que Él me dice, que todo ponga a Él primero. Entonces, yo no pongo las cuentas primero y si me sobra dinero, yo doy mi diezmo. No. El primer día, el primer momento que yo recibo mi salario, en ese momento yo doy mi diezmo. ¿Por qué? Porque todo es del Señor. Todo es del Señor. Entonces, estamos hablando de que Jesús es el Señor. Pero luego utiliza otra palabra aquí. Y también Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Y esa palabra Mesías es una palabra, por eso se habla en la Biblia de los capítulos o los salmos mesiánicos. Son los libros o los capítulos que hablan del Mesías.
Y Mesías, la palabra Mesías en hebreo es la palabra Hamashiach. Y la palabra Hamashiach en hebreo significa el ungido. Eso es todo. Entonces, cuando estamos hablando Hamashiach o el ungido o el Mesías, ¿qué estamos diciendo? ¿A quién se ungía? Solamente a 3 tipos de personas: al rey, a los sacerdotes y a los profetas. Entonces, cuando estamos diciendo Jesús el Mesías, Jesús es el ungido, que es el rey de reyes, es mi sacerdote. El rey es el que gobierna, el sacerdote es el que me lleva a Dios y el profeta es el que habla de Dios. Esos son las 3. Y cuando hablamos del Mesías, Jesús es mi rey, es mi sacerdote y es mi profeta. ¡Qué hermoso! Entonces dice, ese es Jesús ahora, no tan solo es tu dueño y tu amo y tu jefe, sino también es el Mesías, el ungido, tu rey, tu sacerdote y tu profeta. Tu profeta, ese es el Mesías. La palabra Mesías es en el Antiguo Testamento. La palabra griega de Mesías es Cristo Jesús, Cristo. Entonces, cuando estamos diciendo Jesucristo, estamos diciendo Jesús significa salva. Y Cristo es el ungido que salva. Ese es el significado. Entonces, el Mesías es mi rey, el que gobierna, mi sacerdote y mi profeta. Entonces, el día de hoy, 6 cosas. Nada más con los 2 nombres. Señor significa tu amo, significa tu jefe y también significa tu dueño, perdón, se me fue. Y el Mesías significa tu rey, tu sacerdote y tu profeta. Por eso en hebreo el nombre Yeshua Adonai Hamashiach. Yeshua, Jesús. Adonai, mi Señor. Hamashiach, el Mesías. Cuando decimos ese nombre, el día de hoy, tú oyes las oraciones hebreas y en todos está hablando de Adonai, el Señor. Es mi dueño. El Señor es mi amo y el Señor es mi jefe. Entonces el día de hoy, de veras, muchos de nosotros hemos sido beneficiados recibiendo a Cristo como nuestro Salvador. Pero Dios lo declaró a Jesús Señor y Mesías. ¿Qué significa? Que Dios lo declaró, pero ahora nosotros también lo debemos de recibir como Señor. Y al recibirlo como Señor, estamos recibiéndolo como ahora mi amo, mi jefe y mi dueño. Y que lo recibo como mi Mesías, mi rey, mi sacerdote y mi profeta. Ahora quiero decirte, esto es algo voluntario. Porque aunque tú no lo quieras decir el día de hoy, que Jesús es el Señor y el Mesías, un día lo vas a reconocer, vivo o muerto. Todos lo vamos a reconocer. Eso es un hecho. ¿Qué mejor ahorita? Porque ahorita, al reconocerlo, Señor, yo te quiero recibir también como mi Señor. Y como mi Señor tú eres, Señor, mi amo. Tú eres mi jefe y tú eres mi dueño. Y te recibo también como mi Mesías, mi rey, mi sacerdote, mi profeta. Yo te recibo. ¿Y eso qué significa? Que el día de hoy yo voy a vivir la vida para mi dueño, para mi Señor. Ya no vivo para mí. Cuando yo vivo para Él, y tú dices, ¿y quién va a vivir para mí? El Señor. El Señor se encarga de ti. El Señor se va a encargar, te va a guiar, te va a hacer todo. Y quiero decirte,
nos conviene 1000 veces trabajar para el Señor, vivir para el Señor. Porque si vivimos para el Señor, ¿cuántos dolores de cabeza nos vamos a ahorrar? ¿Cuánta bendición viene para nuestras vidas? ¿Y qué significa vivir para el Señor? En unos momentos más vamos a tener anuncios. En unos momentos más vamos a estar anunciando también que en 3 semanas comienza nuestro instituto bíblico Logos. Es un día a la semana. Y lo hemos anunciado. Pero tú es tu dueño. Y tu dueño quiere capacitarte. O sea, no es una pregunta de que, no tengo ganas. Las tres, no tengo ganas, no tengo tiempo, no tengo dinero. Entonces no estudio. Son los tres. No. ¿Qué dice tu dueño? Tu dueño te está capacitando, entrenando para todo lo que necesitas hacer, porque necesitas la palabra. Por eso, todo esto, esta predicación es precisamente porque eso cambia nuestra forma de vivir. No, entonces es el lunes, es un día a la semana más, perfecto. ¿Y por qué lo hacemos el lunes? Porque si lo hacemos jueves, viernes o sábado, está lleno de ocupaciones y lleno de eventos y lleno de actividades y de escuela y de tantas cosas. Por eso lo hacemos el lunes. ¿Para qué? Para que el lunes puedas venir a instruirte, a crecer conociendo al Señor. ¿Y para quién está abierta las clases? Para todos, para jóvenes. El día de hoy me da tanto gusto que tenemos jóvenes en Logos. Hay una pareja aquí en la iglesia que tiene 2 años de venir a la iglesia. Esa pareja, desde que vino, ha comenzado con Logos. Esa pareja conoce a Dios, sabe de Dios más que muchos que tienen 10, 20 años yendo a la iglesia, pero que nunca han estudiado la palabra. Pero ahora uno ve esa pareja y el Señor, cómo el Señor los está bendiciendo en todo. ¿Por qué? Porque reconocieron a Jesús como su Señor, como su dueño. Entonces, por eso hay cosas que estoy cansado, sí, pero mi prioridad no es mi cansancio. Mi prioridad no es mi sueño. Me sienta como me sienta, Él es mi dueño y yo le sirvo a Él. Quiero decirle, y porque le sirvo a Él, les sirvo a ustedes. Termino con esto. Hace aproximadamente 22 años, el pastor Rafael Holland, yo estaba como director de un ministerio en Mundo de Fe en Carrollton. Ahí estaba la iglesia Mundo de Fe. Y el pastor Holland me habla para contratarme legalmente y de todo como pastor, como uno de los pastores asociados de Mundo de Fe. Y recuerdo de que pues hablamos, platicamos, me dijo lo que quería y todo, perfecto. Y después de que hablamos y que ya pues yo ya era pastor, pero ahora solamente ahora me estaban contratando para, por primera vez en mi vida, había estado toda la vida en la iglesia, pero por primera vez en la vida iba a recibir un salario como pastor, ahora trabajando en la iglesia. Y mi pregunta, como en cualquier trabajo, y le dije, pastor Rafael, ¿y cuál es mi horario de trabajo? Y se me queda viendo y se ríe y me dice, Benjamín, desde hoy tu horario de trabajo es 24/7. ¿Qué? ¿Qué significa 24/7? 24 horas del día por 7 días de la semana. ¿Has estado en algún trabajo donde te han dicho tu trabajo es 24/7? Si alguien te ha dicho eso, dices, ¿está loco? ¿Qué quiere, que nada más viva aquí? ¿Me quiere hacer un esclavo? ¿Cómo es posible? Y cuando me dijo esto, porque lo que me estaba diciendo él
este no es un trabajo, esta es toda tu vida. No porque recibas un salario, ahora es un trabajo. Esto es toda tu vida, 24/7. Quiero decirte el día de hoy, ¿y cuánto tenemos que venir a la iglesia? ¿Cuánto tenemos que servir al Señor? 24/7. 24/7. Y el Señor, porque ahora trabajamos para Él. Ahora ese es nuestro horario. Y por eso, y es de por vida. Quiero también decirte esto. No, ¿y cuándo se va a jubilar? Pues la jubilación aquí en Estados Unidos, algunos viene la jubilación temprana a los 62 y luego a los 65, 67 y la extendida hasta los 70 años. Ese es el tiempo de jubilación. Ahí ya me jubilo, ya todo. ¿Cuál es el tiempo de jubilación que dice la palabra? La palabra de Dios siempre habla de que Moisés hasta los 120 años y tenía los ojos limpios, él salía, hacía lo que sea, y él no murió de una sola enfermedad, y el Señor se lo llevó. Amén. Hasta que el Señor había terminado, y terminó con él a los 120 años. Entonces, ¿cuándo va a ser nuestra jubilación? Porque entiende, ahora más que tu trabajo, más que tu familia, Dios es nuestro dueño y le servimos a Él. Y Él es el que decide en los días de nuestra vida. Y cuando nos vayamos con Él, es cuando ahora seguiremos con Él por toda la eternidad. Dale otro fuerte aplauso de gratitud al Señor. Cuando yo escuché del pastor Rafael decirme 24/7, yo no salí corriendo. Me está esclavizando. No, al contrario, me dio gusto, porque eso es lo que dice la palabra. Porque Él es mi dueño, mi jefe, y porque Él es mi amo. Él es mi Adonai, mi Señor. Y el día de hoy, yo quisiera que cada uno de nosotros pudiéramos decirle al Señor: Señor, gracias porque yo me acerqué contigo buscando tu ayuda y tú me has ayudado, buscando salvación y tú me has salvado. Pero ahora entiendo que el cielo y la tierra pasarán y todo mundo te va a tener que decir que tú eres el Señor y que tú eres el Mesías. Y yo no quiero que pase el fin del mundo. El día de hoy yo quiero recibirte como mi Señor y como mi Mesías. Y de esa forma ahora yo voy a vivir la vida para ti, porque tú eres mi dueño, todo. Quiero decirte esto. Esto ha pasado hace más de 22 años. En todas las llamadas que mi pastor, el pastor Rafael Holland: Benjamín, ¿puedes hacer esto? Quisiera que hicieras esto. Sí, pastor, con mucho gusto, lo que usted diga. Un reclamo. Él es mi pastor, pero estoy a la hora que sea, como sea, el día que sea, porque si mi pastor me lo está pidiendo, se hace, y yo lo voy a hacer. ¿Te fijas? Porque desde el principio hice mi compromiso con Él, pero lo estaba haciendo mi compromiso con Dios, que Él es mi Señor. Y el día de hoy yo quisiera que todos nosotros, como dice su palabra y en hebreo, que cada uno de nosotros hagamos a Yeshua, Adonai, Hamashiach, a Jesús nuestro Señor y nuestro Mesías, una realidad en cada uno de nosotros. Por eso te quiero invitar que te pongas de pie, por favor. Ponte de pie. Y el día de hoy yo te quiero invitar a que hagas una oración conmigo.
Ahora, quiero decirte, tú puedes decir, no, pues yo no quiero, yo no creo eso muy bien de Jesús el Señor, y como dueño, menos. Ok, no lo creas. No lo quieras aceptar, no lo aceptes. Pero un día lo vas a tener que decir. Si los demonios lo van a tener que decir, si el diablo mismo lo va a tener que decir, tú también lo vas a tener que decir. Entonces, eso es a la fuerza, porque Él es el Señor y el Mesías. Pero el día de hoy, yo te animo, vamos a decirle al Señor, Señor, yo te recibo como mi Señor. Que de hoy en adelante tú eres mi amo, mi jefe, mi dueño. Yo te recibo, Señor, y creo en ti como mi Mesías, mi Rey, mi sacerdote y mi profeta. Entonces, yo te quiero pedir que en voz alta hagas esta oración, repitas estas palabras. Yo voy a hacer esta oración y repite estas palabras después de mí, por favor. Y repite, cierra tus ojos por un momento para que no te distraigas, y repite estas palabras después de mí. Señor Jesús, te doy muchas gracias por hablarme en esta tarde. Tú sabes lo que soy. Tú sabes cómo he vivido la vida. Todo lo que me ha pasado, tú lo sabes. No hay nada escondido de ti. Y tú sabes que cuando yo me acerqué a ti por primera vez, estaba buscando tu ayuda, tu socorro, el que me ayudaras en problemas y tantas otras cosas, y que me salvaras. Y gracias, Señor, porque te invité que entraras en mi corazón, y tú lo hiciste. Te pedí que me perdonaras de cada uno de mis pecados, y tú me perdonaste. Y gracias, Señor, porque me diste gozo, porque me diste paz, me diste una nueva razón para vivir. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias, Señor, porque te he costado muy caro, porque te costé tu propia vida, que tú diste tu vida en esa cruz, y tú pagaste por mis culpas, por mis errores, por mis malas decisiones, por todos mis pecados. Tú diste tu vida para darme la vida, para salvarme. Gracias, Señor. Y nunca podré terminar de agradecerte por eso que has hecho por mí. Gracias, Señor, por salvarme. Pero el día de hoy quiero ir más allá. No de conocerte solamente como mi Salvador. Ahora te quiero conocer y reconocer como mi Señor y como mi Mesías. Por eso en esta hora yo declaro que sobre mi vida tú eres mi Señor, mi amo, mi jefe, mi dueño de toda mi vida, de mi presente, de mi futuro, de todo lo que tengo, de todo lo que soy. Tú eres mi Señor. Y también, Señor, te recibo como mi Mesías, mi Rey, mi sacerdote y mi profeta. Gracias, Señor, porque tú llenas toda mi vida de tu presencia y de propósito. Ahora mi vida
Ahora entiendo que vivo para ti, no para mí mismo, no solamente para tener una vida larga, una vida buena, una vida cómoda. Ahora renuncio a esos deseos y ahora mi deseo principal es servirte a ti. Que todos los días de mi vida tú seas mi Señor y mi Mesías. Que todos los días yo pueda aprender a que yo no soy el dueño, sino tú eres el dueño. Y te tengo que dar cuentas en todo y por todo a ti. Gracias, Señor, por recibirme como tu hijo. Gracias por adoptarme. Gracias por ser mi Dios. Gracias por ser mi Señor. Gracias, Señor, porque de hoy en adelante enséñame a vivir para ti. Mi familia para ti. Mi trabajo para ti. Mi dinero para ti. Todo es tuyo. Gracias, Señor, por esta palabra. La creo, la recibo en mi vida. Y gracias porque de hoy en adelante voy a aprender a vivir la verdadera vida. Y solamente se puede vivir esa vida contigo. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén.